oración, ayuno y dar. ¿Cuántas cosas nos han dicho sobre esto? ¿Cuántas cosas? Pero bueno es escuchar al Señor nuestro Dios. Bueno es escucharlo a Él. ¿Cuántas personas vulnerables con respecto a este tema de demonios que no salen sino con oración y ayuno? ¿A cuántas personas no le cobran por decir que van a sacar un demonio? Por no escuchar a Jesucristo. Así es. Porque no lo escucharon. Sino que simplemente se fueron a la palabra oración y ayuno, y que sin oración y sin ayuno ese demonio no sale. Pero cuán importante es escuchar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice la verdad en su palabra. Él nos dijo, solo que tenemos que escucharlo cada vez que Él nos habla, cada vez que Él nos dice la verdad a través de su poderosa palabra. Vamos a escuchar, porque hemos visto que hay muchas personas en todo el mundo, de los cuales muchos que se hacen llamar evangélicos se aprovechan de ellos. Porque hay personas que tienen demonios y les dicen que, mira, no sale sino con oración y ayuno, porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, claro que Jesús lo dijo. Pero ¿por qué lo dijo mi Señor Jesús? ¿Por qué lo dijo? Vamos a escucharlo. Vamos a Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra respecto a este tema? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Cuán poderosa la palabra del Señor. Así es. ¿Y cómo llegó ese hombre, verdad? Rogándole a Jesucristo. Así es. Recordemos lo que nos dice en Marcos, lo que nos relata en Marcos, cómo este papá del muchacho clamó y dijo a nuestro Señor Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda. ¿Cuánta fe? Ese hombre perseveró en la fe. Aún los discípulos no pudieron sanar a su hijo, Así es. pero él confió. Su fe permaneció intacta. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un buen ejemplo de tener fe. Porque si tú vas a los discípulos del Señor Jesús, es como que alguien vaya a alguien que diga que es evangélico y que cree en Jesucristo y no lo sane, y sus oraciones no lleguen al Señor. Entonces esa persona pierde su fe. Así es. Pierde su fe porque dice, bueno, si no me pudieron sanar a mi muchacho, aquellos que creen en Dios, ¿quién me lo va a sanar entonces? Pero bueno es que no pierdas la fe, sino que te mantengas en esa fe, y que si los discípulos o los siervos o los maestros, como se hagan llamar, no pudieron sanar a tu hijo o a tu hija o a ti mismo, tú permanezcas en tu fe, porque el Dios Todopoderoso sí te puede sanar. El Dios Todopoderoso. Y algo muy importante aquí para que nunca los engañen. Nunca se dejen engañar con esto. Cuando ustedes les digan que hay espíritus que solo salen con oración y ayuno, digan no, no es así. Porque el Señor me dice en su palabra que los discípulos no pudieron sacar a ese demonio porque tuvieron poca fe. Así es. No tuvieron fe para sacar el demonio. Y tuvieron que ir a orar. Y el Señor nos está diciendo de orar y ayunar, porque hay que orar y ayunar para aumentar nuestra fe y llevarla a ese nivel para poder sacar ese demonio. Porque si no tiene fe, no hace nada. Sin fe no podemos hacer nada. Sin fe no podemos movernos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero tenemos que tener primeramente eso, la fe, el amor y la esperanza. Pero esa fe tan grande en el Señor, nuestro Dios, y no dudar en nuestros corazones. Así es. Pero el motivo por que ellos no sacaron a ese demonio es porque no tuvieron fe, no tuvieron suficiente fe.
Porque aún el Señor habiéndole dado todo lo que se les dio a ellos no tuvieron fe. Entonces hay que tener fe. Y el Señor los manda a orar y ayunar para que su fe que está en ellos aumente. Y una vez que tu fe aumente, esa oración y ese ayuno te va a ayudar y va a crecer en ti esa fe tan grande que no vas a dudar en nada de lo que vayas a hacer. Y esa es la importancia de las cosas que tenemos que entender, de las que nos dice nuestro Señor Jesús. No irnos a un punto, porque hay muchas personas vulnerables en todo el mundo, las cuales se aprovechan de ellas, diciéndole que tienes que pagar para poder sacar ese demonio, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Cuántas cosas no te dicen? Pero no estamos solos. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno es para todos nosotros estar ahí, conectados con la palabra del Señor, siempre allí. Estar en comunión con el Señor y obedecer su palabra, en espíritu y en toda verdad. Amén. En completa dependencia del Señor. Así es. Comer, alimentarte de la palabra cada día, hermanos. Alimentar siempre a ese espíritu y alejarse cada vez de la carne, cada vez más de la carne. Y siempre tu espíritu fortalecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos en este pasaje cómo el Señor los reprende, y no solo a los discípulos, cuando les dice: oh generación incrédula y perversa. No solo a los discípulos los reprende, sino a todos los que estaban allí, incrédulos, burladores. Así es. Y a nosotros mismos. No los dice. No los dice. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Así es. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí. Dejen el miedo que le tienen a muchos. Ustedes, mira, hay muchas personas que creen en Jesús y quieren ser salvos, pero le tienen miedo al pastor, porque el pastor le dice muchas cosas. Ellos leen aquí lo que Jesús le está diciendo, pero el pastor le dice otra, o las mujeres que se hacen llamar pastoras. Y como esos pastores se han relacionado tanto, le tienen miedo a esa amistad, perder esa amistad, perder ese pastorado. ¿Por qué? Porque no le dicen la verdad. No tengan miedo. Si tú crees lo que Jesús te dice en su palabra, nadie te podrá engañar. No importa si tengas que perder alguna amistad con alguna persona que diga otras cosas aparte de lo que Jesús te está diciendo. Eso no importa. Lo importante es que tú creas en Jesús y que le digas la verdad a esa persona. Pero vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, a ver qué le dice en Lucas 9, verso 1, a los discípulos, antes que fueran a echar demonios fuera. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Vamos a escucharlo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Amén. Amén. Les dio a ellos poder y autoridad sobre todos los demonios. Así es. No es que uno no tiene poder o autoridad, tienes que ir a ayunar y a orar para poder sacar a ese uno. No. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Todos en absoluto. Todos. Quiere decir, hermanos, que no hay ni un demonio, no hay ni uno que tenga que salir con oración y ayuno, sino que tienes que orar y ayunar para que tu fe aumente para que puedas sacar a ese demonio. Así es. Esa es la verdad que Jesús te dice en su palabra. Él le dio potestad de todo, de sacarlos a todos, que no haya ninguno que no tengas que sacar. Así es. Le dio poder y autoridad y de sanar enfermedades. Limpiar leprosos. Así es. Echar fuera demonios, resucitar muertos. Así Nuestro es. Señor les dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Los discípulos no tuvieron
la fe en el poder que el Señor les había dado. Correcto, no la tuvieron. Porque se te dice a ti y a nosotros que si tuvieras fe como un grano de mostaza y le pidieras a este árbol que está aquí que se plante en el mar, a este que está aquí, velo, ve que es grande, gracias al Señor, de Él es la tierra y su plenitud. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a este árbol, quítate y échate en el mar, este árbol se quitará. Pero debes tener fe y no dudar en tu corazón. A eso te enseñó Jesús, a no dudar que el que está arriba sobre nosotros está en el cielo y que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, y que tú que estás ahí enfermo y postrado y que si quieres ser sano y salvo, ten fe en nuestro Señor Jesús y arrepiéntete y busca su camino para salvación y vida eterna. Si es la voluntad del Señor que tú mueras, morirás, pero muere en Él. Y si es la voluntad de Él que tú vivas, vivirás, pero vive en Él. Esa es la verdad. Vamos a escuchar a Lucas capítulo 10, versos del 17 al 19. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en su poderosa palabra? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. Sobre toda fuerza del enemigo. Mira, al Dios a quien tú sirves, el Dios de Israel, nos da potestad a nosotros sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda, completamente, sobre toda fuerza. Imagínate que vayas ante el Señor Jesús y le digas: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús te diga: yo veía a Satanás caer como un rayo. Yo lo vi. Imagínate que te lo diga el Señor Jesús. ¿Tú sabes qué te está diciendo? Te está diciendo que al Dios a quien tú sirves, al Señor a quien tú sirves, tiene el poder sobre Él. Y Él lo pone por debajo de nuestros pies. Y si tú sirves a Él, y si tú trabajas para Él, y si eres siervo de Él, y tú como discípulo de Él, ten la seguridad que el Señor te dará a ti todas las cosas y potestad sobre todos ellos, y lo pondrá sobre debajo de tus pies. Incluso estarás por encima de Satanás, porque Satanás ataca. Mira como a nosotros no quiere Satanás que nosotros indiquemos nuestro testimonio, pero lo vamos a hacer. Mira dónde estamos. Hablamos de que íbamos a hablar de nuestro testimonio, pero cada vez que decimos la verdad y cada vez que queremos decir la verdad, cada vez viene y nos ataca. ¿Nos ataca para qué? Para que no indiquemos la verdad. Pero todos sabrán nuestro testimonio. Todos lo sabrán. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo lo creo y así será. Así es. Así será. No nos vences. No nos vences porque servimos al Dios vivo, invisible e inmortal. No nos vences. Y aquí estamos llevando la verdad a muchos corazones para que sean salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo seguiremos haciendo bajo su perfecta y poderosa voluntad, porque por Él estamos aquí. Estamos aquí porque vivimos, porque Él nos tiene aquí viviendo. Y esa es la verdad. Vamos a seguir escuchando la palabra de nuestro Señor, porque 3 puntos muy importantes, que es la oración, el ayuno y el dar. Pero vamos a empezar con el dar. Escucha lo que el Señor Jesús te dice cuando tú des y cómo debes hacerlo: dar, orar y ayunar. Empezamos con la primera, y guárdalo en tu corazón. No lo olvides, guárdalo en tu corazón. Mateo capítulo 6 versos 3 y 4. ¿Qué nos dice, mi amor? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Mira este secreto que tu Padre te da. Te lo revela y te dice: da en secreto, que ni tu izquierda vea lo que tu derecha da. Dalo en secreto. Y tu Padre que está en el cielo te recompensará en público. Él es quien ve los secretos. Ya sabes que lo primero que vas a hacer, y lo que tienes que tener en cuenta, es que a la hora de dar en secreto, ese es el primero. Vamos a escuchar ahora a la hora de orar. Escuchaste a la hora de dar. Ahora vamos a escuchar a la hora de dar.
a la hora de orar. Mateo capítulo 6, verso 6, ¿qué nos dice? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Poderosa palabra. Así es. Nuevamente en secreto. Dar en secreto y ahora tienes que orar en secreto. ¿Cuán importante es que hagas eso así? Porque tú estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Orar en secreto. Orar en secreto. En secreto, ahí, orar en secreto. Nosotros los evangélicos, los que creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si queremos orar por alguien, debemos entrar en un aposento y por nosotros mismos, como el Señor nos manda, y orar en secreto a tu Dios. No para que nadie nos vea, sino orarlo en secreto, calladito, ahí, que el Señor te escuche nada más, cerrada la puerta. Pero debemos hacerlo como Él nos está mandando a hacer, como Él nos enseña. Y si Él nos enseñó así, debemos hacerlo así. Entonces ya escuchaste que dar es en secreto, orar es en secreto, pero vamos a escuchar el ayunar. ¿Qué nos dice Mateo 6, versos del 17 al 18? ¿Qué nos dice? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. En secreto. Dar, orar y ayunar. Las tres te manda por orden de tu autoridad, de tu Señor, al Señor y al Dios a quien tú dices creer, a quien Jesús es, sí, Jesús, el que tú dices creer. Tú crees en Jesús, mira lo que te está mandando. Da en secreto, ora en secreto y ayuna en secreto. Hermanos, eso nos lo mandó el Señor. Vamos a hacerlo. Él está con nosotros. Una palabra revelada, ¿no? Amén. Amén. Por ejemplo, eso que dicen de orar a las 13 de la mañana. Ora a las 13 de la mañana. Como le hemos mostrado en muchos videos. Y en el video donde le mostramos que un brujo le dijo a Yesenia y a muchos que si los cristianos supieran lo de orar a las 3 de la mañana. Incluso, vamos a verlo. Si los cristianos supieran el poder que tiene el que ellos oren a las 3 de la mañana. Si ellos supieran que nos bloquean la brujería cuando oran a las 3. Si ellos supieran que los demonios que están atando a sus hijos en rebeldía lo tienen que soltar si oran. Si ellos supieran que el marido atado va a tener que ser libre si las guerreras oran. Si ellos supieran que cuando se bloquea la bendición en su casa, es cuestión de que ellos digan: prepárate que te voy a disparar. ¿Y con qué? 3 días de ayuno, 3 horas de oración, no, pero es que necesito lo que... Les voy a decir algo a todos los que se la pasan con esto de orar a las 3 de la mañana. Al Dios a quien tú sirves es omnipotente y omnipresente. Puedes orar las 24 horas del día y a la hora que usted ore, el Señor, mientras ore como usted lo manda a hacer y mientras tú seas su siervo, mientras sirvas a Él, lo busques con todo tu corazón, el Señor te va a oír tu oración. Va a oír porque Él te mandó a hacerlo así. No específicamente hay una hora, no específicamente a las 3 de la mañana, porque lo que te quieren dar a entender es que el Señor está desocupado a las 3 de la mañana y que te va a escuchar a las 3 de la mañana. Ahora, si tú te sientes cómodo orando a las 3 de la mañana y sientes un silencio y puedes orar, lo puedes hacer. También lo puedes hacer a las 2 o a las 4 o a las 5 o a las 6 o a las 7 de la mañana. Pero a la hora que usted vea que pueda orar y hacerlo como el Señor te mandó a hacer, el Señor siempre va a estar ahí. No hay una hora específica para tu Señor. No es las 3 de la mañana que es una hora específica para que tu Señor te escuche. No es eso. Si te enseñaron eso, aprende algo. El Señor es omnipotente y las 24 horas del día, mientras tú ores como el Señor te mandó a hacerlo, el Señor te va a escuchar. A la hora que sea. A la hora que sea. Pero te han enseñado esto para decirte y darte a entender a ti de que a las 3 de la mañana el Señor está desocupado. No, no es así, hermanos. No es así. Que tienes una mayor conexión con el Señor a las 3 de la mañana. Y no es así. No es así. Y mucho menos esto que dice esta mujer y que le dijo un brujo diciéndote a ti: mira, ahora a las 3 de la mañana, que si supiera el cristiano que lo bueno que es orar a las 3 de la mañana. ¿Tú crees que Satanás te va dando claves a ti? No, la clave es esta: ora en secreto,
da en secreto, ayuna en secreto. Esa es la clave. Y a la hora que usted ore, el Señor lo va a escuchar. Esa es la verdad. Vamos a escuchar a Santiago capítulo 5, verso 15. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Amén. Una oración de fe. Así es. Una persona que esté enferma y ore, mira, yo quiero ser sano. Quiero ser sano y entregarle mi vida al Señor. Quiero servirle a Jesús. Quiero tomar su cruz y seguirlo. Quiero tomar su cruz y seguirlo. Ayúdame, Señor. Ten piedad de mí. Y pedir creyendo que así va a ser. Y que no dude. Así es. Creyendo. Un corazón que cree en Jesús. Que cree que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Que está a la diestra del Padre. Allí. Que nos da su consolador. Al Espíritu Santo. Quien nos guía, nos conduce. Llegará el día y la hora en que el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre todos los que en Él creemos. Esa es la verdad. Su palabra se cumple y se seguirá cumpliendo. Así es. Se seguirá cumpliendo. ¿Cuán tema muy importante? Para todas esas personas que están enfermos y postrados. Si usted quiere ser sano, si usted quiere ser salvo, solo el Señor puede levantarte de allí. Teniendo en cuenta algo muy importante, que si Él, creyendo en Él, si Él permite que mueras, y si mueres en Cristo vivirás eternamente. Así es. Y si Él permite que vivas, vive para Él. ¿Cuántos ejemplos de fe tenemos en la palabra? Así es. Muchísimos. Muchos ejemplos de fe, como esos ciegos. Esos Dos ciegos. que llegaron al Señor. ¿Verdad, mi amor? Sí. Y el Señor les preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Qué humildad, ¿verdad? Qué humildad Cuánto tan poder. grande. Una humildad, enseñándonos a nosotros una humildad. ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? Ese leproso que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuánta fe, no? Mucha fe. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Pero estando en las manos del Señor, pero Él con su fe. Yo sé, es como que diga, yo sé que tú puedes sanarme. Es decirle, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo lo creo, no lo dudes. Pero si tú quieres, puedes sanarme. Si está en ti, en tu poder. Y sé que el Señor tiene poder por sobre todas las cosas. Y eso es lo que tú te debes creer. Y lo que todos debemos creer. Porque muchos se van. Llámame, por ejemplo, a un evangélico para que ore por mí. Entonces el evangélico ora. Pero esa persona sigue amando al mundo. Así es. La oración puede llegar al Padre, pero el Padre te da a conocer, mira, esa persona, ni que ores tú como ores, esa persona va a seguir perdiéndose en las cosas del mundo. Porque el Señor conoce los corazones y las intenciones de ellos. Ahora, si tú le pides y tú dices, no tengo la fuerza, voy a pedirle a estos hombres que creen en Jesús que oren por mí. Y si esos hombres están realmente en el camino del Señor, el Señor los va a oír. Pero ten presente algo muy importante. Que el malo sabe hacerte sentir cosas que no vienen de Dios. Como por ejemplo, una persona que dé una ofrenda en una iglesia, por ejemplo de Benny Hinn, y después el malo le haga sentir que se gozó en esa presencia, que él dice que hubo una presencia, le haga sentir, y que salga de allí después sea 10 veces bendecido. El malo sabe hacer todo eso, pero para engañar. Pero mi Padre, que está en los cielos, déjame decirte que lo que hagas aquí en la tierra, hazlo siempre de todo corazón, como el Señor te lo manda a hacer. Y lo importante no es que acumules riquezas aquí en la tierra, porque el Evangelio de la prosperidad te enseña que vas a ser próspero aquí en la tierra. Y que todo va a mejorar. Así es. Y que vas a crecer. Que vas a crecer, que vas a estar bien, que vas Que a los tiempos van a ser mejores. Correcto. Lo que es totalmente falso. Es todo lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Así es. Todo lo contrario. Pero ¿sabes qué es bueno? Y se los voy a decir a todos. Bueno es que acumules riqueza en el cielo. Ahí sí es bueno que tengas riquezas. Donde no llega ni ladrón ni polilla. Ahí sí es bueno que te digan, pasa adelante. Bienvenido. Aquí está lo que acumulaste en la tierra. Aquí está tu bendición. Porque soportaste todo eso y siempre creíste en mí. Aún viendo todas las cosas que te pasaron. Siempre creíste en mí, fuiste fiel.
Pasa adelante, venciste por medio del poder que el Señor nos da para vencer todas las cosas de este mundo. No pertenecemos a este mundo, vamos al reino de nuestro Padre. Vamos a seguir escuchando la palabra de nuestro Señor en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. Nuestra fe. Es por nuestra fe que vencemos al mundo. Y algo muy importante nos dice aquí en su palabra. Lo que es nacido de Dios. Y el Señor nos dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Y cuando aquel niño que el Señor lo tomó y lo puso en medio, muchos creyeron que solamente se lo estaba diciendo al niño. Si no fueras como un niño no entrarías al reino de los cielos, si no nacieres de nuevo. No solamente se lo estaba diciendo un niño. Puso al niño como ejemplo para nosotros y para todos los que creen en Jesucristo. El punto del niño es este. Que un niño, para nacer de nuevo, y tú, para nacer de nuevo, nosotros, para nacer de nuevo, tienes que ser como niño. Si no, no entraremos al reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Un niño nace. Un niño es amamantado. Un niño gatea. Un niño camina. Un niño empieza a hablar. Y empieza a correr. Y ese es el crecimiento del cual te hemos hablado, de esa santificación y perfección de la cual nos habla el Señor Jesucristo. Eso hace un niño. Si no empezamos de ahí, desde cero, a nacer de nuevo con Cristo Jesús y a no ser más nosotros, no podremos entrar al reino de los cielos. Debemos nacer de nuevo. Como el viento. Mira el viento, ¿ves? Oye su sonido al pasar. Pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así tenemos que ser nosotros. Así mismo, crecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vemos en el próximo video, en el cual le vamos a hablar de nuestro testimonio, porque ya lo indicamos, y lo hablamos, y lo creemos, que lo indicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proclamado está. Amén. Amén.